estamos en una clase nueva de Derecho Laboral, con la presencia del doctor Javier Grubilla, esto después para que quede constancia en nuestro canal de YouTube. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre las cuestiones asociadas a la medicina, ¿no? No me corresponde por mi calidad de abogado, pero sí como director de este curso, por eso esta materia necesariamente es interdisciplinaria o intradisciplinaria, y aquí lo tenemos a nuestro director por fin, dándonos aparte de su saber y del conocimiento que tiene Javier en toda en la materia, no solamente en esta que tiene que ver con el derecho laboral, pero que viene arrastrando con marcado conocimiento durante muchos años. Así que, Javi, estás acá para tener el curso con vos, libre, para empezar. Gracias, Marcio. Gracias. Siempre un genio. Sos una persona que admiro mucho, y una de las cosas que más admiro es la ductilidad y la plasticidad que tenés para pilotear este tipo de cosas. La verdad que gracias. Gracias a vos. Gente, bueno, miren, esto es así. Esto, como medicina laboral, estamos, entre comillas, apoyando o brindando un servicio a la justicia. O sea que todas estas materias que vemos desde el ámbito del derecho son estrictamente necesarias. Y acá viene el gran problema que muchas veces nos encontramos, nosotros, lo voy a decir así, nosotros los médicos. Nosotros tenemos una estructura mental, una forma de pensar, una forma de encarar las situaciones y la cosa totalmente diferente. No le voy a quemar el chiste a Marcelo, pero totalmente diferente al abogado, al doctor, al jurista. Y tenemos que aprender algo para lo cual nuestra cabeza no está conformada, y encima el médico que elige hacer medicina legal o medicina legal es raro que tenga 2 años de recibido. Generalmente es gente que ya tiene una especialidad, que está ampliando, que tiene, o por ahí sin especialidad, que ha hecho una carrera de unos cuantos años, y de golpe dice, bueno, yo que trabajo en tal lado voy a tener la especialidad, voy a aprender un poco más, o voy a tener un marco teórico, o voy a tener un marco referencial, o al menos el título en la pared que avale lo que estoy haciendo. Y ahí es donde viene esta discordancia de tratar de pensar como abogado. Y ese es el primer error. Nosotros no tenemos que pensar como abogados. Nosotros tenemos que pensar como médicos y ayudar a los abogados en esas cosas que ellos no pueden ver porque piensan como abogados. Entonces, nosotros sigamos en nuestra postura de médicos y tratemos de contestar esas cuestiones que ellos tratan de reconocer o de ver como abogados, pero desde nuestra propia perspectiva. Primera cuestión que es dable de mencionar. Lo que sí necesitamos, tener un conocimiento básico, de básico para abajo, casi como si alguna vez usamos en la pata de la cama para equilibrarla algún libro de derecho, tenemos que tener un conocimiento muy básico de estas cuestiones. Y cuando estamos en estos ámbitos, en estas disciplinas, medicina... Aplica la democracia, Gressner. Cuando estamos en estas disciplinas que son, digamos, tan de la mano, porque la definición, voy a hacer mucha referencia a medicina legal y después le voy a decir por qué. La definición de medicina legal arranca como la aplicación de los conocimientos médicos para evacuar cuestiones de índole jurídica. Entonces, ya desde ahí ya necesitamos y ya tenemos que conocer una parte muy básica de lo que es el derecho. Doctrina, los órdenes del derecho, jurisprudencia, lo que es procedimental, cómo nos tenemos que comportar, más que nada los que ejercemos como peritos. Y acá viene al por qué yo les decía que vamos a hacer muchas referencias a medicina legal. Esto, como muchas otras disciplinas médicas, surgió de un eje troncal, la medicina laboral surgió de un eje troncal que fue la medicina legal.
Por más que hoy tenga su campo, su ámbito de aplicación, su objeto de estudio, un poquito por ahí, bueno, lo dejemos ahí con un tono de duda. La medicina laboral deriva de lo que es medicina legal. Es más, yo hace no tanto tiempo atrás, todavía los dinosaurios no se habían terminado de extinguir, pero por ahí este, una de mis materias dentro del posgrado para médico legista fue medicina laboral y seguramente lo hemos planteado también siguiendo ese orden clásico, seguramente también lo hemos planteado para medicina legal y aunque sea una clase, hemos hablado de lo que es medicina laboral. Habiendo dicho esto, el objeto de esto, un poco, vamos a confesarlo así abiertamente para que no piensen que no somos conscientes, un poco es distraerlos también y que no sean clases y clases y clases y clases y clases de derecho. Esto es como un recreo en lo que volvemos a lo cual para lo que estamos formados, ¿no? Que es la medicina, y tener ese respiro de decir, ah, cierto que no estaba estudiando para ser abogado laborista, sino que en realidad mi idea era la medicina. Pero de nuevo, tengan presente que dada nuestra especialidad es terriblemente necesario tener toda esta eh, carga gnóstica de conocimiento de lo que es derecho, tanto en lo que es laboral como en lo que es legal. Hay muchos nombres que son conocidos de medicina legal y cuando largamos el curso de medicina laboral, muchos de ellos más de una vez nos habían pedido un curso de medicina laboral que por suerte tuvimos ya estaba contemplado y lo estábamos armando y le dijimos, bancá un cachito que ya sale. Pero como les digo, eh, necesitamos esa carga de doctrina y va a haber una carga de doctrina para que podamos, eh, digamos, decir con orgullo que estos médicos laboristas que hoy se desempeñan tan eficientemente en su función fueron alumnos nuestros o surgieron de este emprendimiento, porque no deja de ser un emprendimiento al cual nos hizo lugar el Colegio de Médicos Distrito 5 y que nos escuchó una primera vez con legal y nos hizo la segunda con esos cursos satélites que hicimos de criminología, de psicopato, de evisceración, que va de la mano con medicina legal, de práctica procesal para peritos, De de, escritura pericial, ¿te acuerdas que hicimos? exacto, Muy interesante. de Eso tenemos que oratoria retomarlo. y redacción pericial, que es todo un tema. A ver, eh, para que es perito sentarse delante de un tribunal y hablar de lo que hace todos los días le cuesta mucho, pero no porque no sepa, le cuesta mucho porque hoy en día estamos en una sociedad en la que el habla, y me voy a remitir al señor Gretner, porque realmente lo admiro mucho en sus clases, la primera clase de Marcelo siempre es el verbo, y ahí arranca, y ahí nos da justamente pie para decir de lo que necesitamos de la palabra y lo mal que hablamos y lo mal que elegimos muchas veces eh, cómo plantear un concepto. Cómo plantear un concepto es fundamental en nuestra práctica. Nosotros tenemos que vender nuestro producto y nuestro producto es una pericia. Porque el que está adelante, por más que vos al principio del juicio oral te acredites y te pregunten, ¿y usted es perito y dónde trabajó y cómo se desempeñó? Nosotros ese producto que es nuestra pericia, que hemos hecho objetiva y bien y con corrección y con rigor científico, también la tenemos que vender. Porque el que está del otro lado, yo puedo ser un excelente médico, el que está del otro lado es un excelente abogado, no es un excelente médico para juzgar mi saber. Entonces yo tengo que vender mi saber y tengo que convencer al otro de lo que estoy diciendo es así. Y no es un paciente. Totalmente aparte a lo que es un paciente. Un paciente a nosotros viene entregado.
El paciente a nosotros viene para que yo lo cure y me va a reprochar si yo no lo curo. El que está del otro lado es un abogado que viene a constatar que todo lo que yo haya dicho y todo lo que yo haya hecho esté bien. Porque de su juicio, de su propio conocimiento y de lo que exprese en un futuro inmediatísimo, depende la libertad de una persona. Entonces necesita saber que lo que nosotros digamos está bien y es correcto. Y ahí nosotros hacemos agua y nos vamos al fondo como el Titanic. Ahí viene. Entonces, en algún momento hablamos con Manetti, Gressler, todo este grupo de genios del derecho, porque realmente es eso. Y dijimos, bueno, vamos a hacer oratoria y redacción. Y así surgió. Habiendo hecho la propaganda necesaria y ultra necesaria. Igual me quedé con un concepto, Javi, disculpa que te conté. Me quedé con Sí, sí. un concepto interesante que trajiste. Para el 1 y 2 me parece que va a estar más lindo que hablar yo solo en una clase, así que te agradezco y que No, me por permita. favor, Maxi. Que yo aporte bocado, les ofrezco a todos que también hablen. Acá se me quedan muy callados, ¿no? La verdad es eso. Pero mirá qué interesante. O sea, de alguna manera, vos me decís que cuando viene un paciente vos tratás de buscar, no sé si lo digo bien, pero el patógeno para darte cuenta qué es lo que tiene para curarlo, ¿no? Y en un juicio pareciera como que el perito para nosotros sería ese mismo patógeno, Es el tratando de... patógeno, Claro. claro, claro, Entonces, claro. fíjense hasta dónde tenemos esta interrelación. La verdad que es maravilloso, Javier. Yo estoy con el tema de justicia terapéutica, que vos estás colaborando también con nosotros desde el instituto en el Colegio de Abogados también, que la verdad que está para continuar y repensarlo también con respecto a esta unión entre las disciplinas, pero la verdad que es fundamental hoy, es fundamental. Nosotros te hago un cachito y ya te juro que no te aporto más, porque era tuya la clase, No, pero no, bueno, no, acá. por favor, Marce. eh, Y eh, obviamente, como dijiste vos, al porque resto de la concurrencia, por favor, interrumpan y pregunten que esa es la idea. Yo siempre, mira, permitime un brevísimo concepto. Yo siempre digo que a mí no me gusta dar clases. A mí me encanta dar clases. Pero a mí lo que no me gusta es la charla magistral. Marce, cuando teníamos la oportunidad de hacer la presencialidad en Luján, fue testigo muchas veces. Yo no quiero clases magistrales. A mí me gusta imaginarme que estamos sentados alrededor de una mesa tomando un café, comiendo, soy fanático de los salados, así que no voy a decir masita fina, comiendo un tostadito o algo así, y estar conversando con un colega hablando de un tema que nos apasiona a todos. Eso es lo que me gusta a mí. Y de ahí surgen muchas más cosas que del tipo parado arriba del púlpito diciendo así con el dedo. Me parece a mí, no sé. Así que siéntanse libres de preguntar, de interrumpir, levantar la mano o hablar, disculpe, siempre esto, con formas, ¿no? Porque estamos siendo grabados y ahí hablamos. ¿Eh? más que nada, yo siempre, hace mucho tiempo venía viendo, ¿no? Que la pandemia precipitó la necesidad de buscar otros lugares para la educación formal, otros ámbitos, y hace rato que el aula magistral cayó, hace rato que el aula del sentido magistral se fue. Lo que pasa es que todavía no pudimos darle un un reemplazo verdadero, porque obviamente que el intercambio directo con la persona en un aula es mucho más práctico, mucho más desde la docencia, mucho más fácil porque le estamos viendo las caras, porque le podemos preguntar, porque vemos si hacen que sí o que no, vemos la posición del cuerpo, a veces hace también que me quiero ir o me quiero quedar a escucharlo, entonces eso nos va variando y acá estamos medio nadando o conduciendo en la neblina porque no podemos tener ese ida y vuelta. Pero por eso que se los pedimos, por eso que yo creo que esto va a finalizar de alguna manera, es una imaginación mía, un presagio, va a terminar en un tipo de aula taller en donde nos vengamos a conversar sobre los temas que nos proponemos y el docente va a ser simplemente un director del tema, ¿no? Les va a guiar la mirada donde quiere que miren y después los temas se van a desarrollar en forma de taller. Es mucha exigencia para un curso
de posgrado, es mucha exigencia para esto, para un curso del que estamos trabajando, pero o por ahí no tenemos tampoco los instrumentos hoy día como para poder realizarlo. Pero creo que pensemos en una idea de docencia de esta manera. Pensemos que es mucho más valioso, por eso, y tenemos algunos canales como el grupo, en otros grupos que tenemos en medicina legal están mucho más activos. Ustedes mismos, algunos de ustedes que están también en los dos grupos, están mucho más activos que en este, porque obviamente que el tema está un poquito más desarrollado, más cerca. La medicina laboral y con la dureza que tiene lo legal, con la dureza que tiene lo legal desde lo técnico, hace que por ahí estemos más retraídos. Pero por eso también está Javier tomando la posta acá y por eso también estamos dándoles a entender esto. No pierdan el foco, no pierdan el objetivo que, coincidiendo con Javi, acá les voy a decir, yo creo que ustedes tienen que pensar como abogados, pero no para ser abogados, sino para entender qué es lo que está en la cabeza del otro, ¿no? Que esto muchas veces pasa. Ojalá los abogados también pudieran pensar como piensa otro colega, como piensa el juez, o como piensa aquel que está del otro lado, para poder también interpretarlo. Bien, sanamente, ¿no? La crítica no es una crítica, Javier, lo que vos decís, tenés razón, simplemente es para que tengamos este criterio. Y dicho esto, tengan en cuenta también otra de las cosas, antes de dejarlo ya libre a Javi para que desarrolle la temática de hoy, otra de las cosas que estuvimos aprendiendo durante todo este proceso de entender de alguna manera la letra dura es la interpretación del jurista. O sea que no solo pensamos como abogados, sino también estuvimos pensando como el legislador que creó la norma. Y a su vez también estuvimos pensando desde la óptica de cuando leímos el libro de Grisolía, cuando vemos distintas ópticas de lo que estuvimos haciendo, estuvimos pensando también como el catedrático y doctrinario de Derecho que está escribiendo Derecho y que sin embargo nos afecta a nosotros como peritos de una forma directa. Así que bueno, Javi. Grisolía está en la biblioteca, debería, no sé si está, pero debería estar en todos los médicos especialistas, deberían estar Grisolía. Grisolía es para el derecho laboral, para nosotros los abogados, Grisolía es como el manual de derecho laboral, o sea, no existe claro. otro, hay muchos, pero Grisolía es como el que tiene, el que abarca varias disciplinas, porque abarca la teoría, la práctica, la jurisprudencia. En el libro de Grisolía, por eso les decía, no se lo compren, porque a ustedes no les va a servir para nada esto, por eso se lo estamos pasando con PDF. Tiene hasta cartas, documentos, hasta cartas, telegramas laborales, perdón, de cómo tiene que ser el intercambio telegráfico. Sí, cómo tiene que ser. Claro. Pero, ojo, te digo que a mí me parece que está bueno porque, mira, vamos a hacer el parangón, como decimos siempre, y la analogía con la parte bien de nuestras propias profesiones, de nuestro propio trabajo. Yo me encuentro que en nuestro trabajo muchas veces el empleado de cierta antigüedad no sabe escribir, Vos le decís, haceme por favor una nota, y queda toda una cosa así enroscada, no del aspecto sintáctico, semántico, semiótico, sino ni de que tenga por ahí cierta confusión mental y no sepa plantear la idea. No sabe ni la estructura de una nota. Y sin embargo, esa clase de libro, como dijimos recién, Grisolía, al darte toda esa información, ese material, vos por lo menos sabés cómo se escribe una nota. Gente, no sé si en algún momento les ha tocado escribir algo de un cambio de guardia hospitalaria o algo, o un pedido de reemplazo, o lo que sea, y más de una vez algo que es tan pavote y sencillo, nos complica la existencia. Imagínense un escrito oficial, no vamos a hablar de normativo como un decreto, como algo que lleva mucha elaboración. Imagínense que le tengan que, no sé, por decir algo, justificar por qué le están pidiendo las vacaciones al jefe cuando todas las vacaciones son denegadas. Y ahí empezamos a dar vuelta a lo calecita porque realmente, me escucharon lo que le dije, ¿no? Justificar por qué yo necesito las vacaciones cuando todo el resto de las vacaciones de mis compañeros, y ya me lo aclararon, naturalmente son denegadas. Entonces, realmente
tenemos cierta cuestión de que nos falta un poco de práctica, y ese tipo de bibliografía donde nos plantean hasta los ejemplos, y ahí es donde los abogados nos pasan el trapo, porque tienen esta dialéctica y están acostumbrados a esta dialéctica, sirve. Yo siempre les hago referencia dentro de nuestra institución a lo que es la norma de la comunicación descrita que publicó, creo que fue Dualde, sí, el decreto 300 del 2006. Y ahí está toda la comunicación escrita de la provincia de Buenos Aires. Desde cómo se pone un sello, desde cómo se pone un sello muy urgente sobre, hasta cómo el gobernador o un ministro o quien designe como autoridad de aplicación tiene que escribir un decreto, justamente una resolución ministerial. Eso ténganlo presente porque ese tipo de ejemplos sirve. Bueno, Marce, largamos y vamos a lo nuestro. Hoy vacaciones, Estamos distendidos hoy estamos distendidos. habla médico, entonces cuando puedas, habilitame así comparto y les voy presentando. Me voy, ¿eh? Dale. Todo tuyo. Ahí está. Ojo que sos anfitrión también, así que te aviso si hay alguno por entrar. Cualquier cosa después me lo devolves. Dale. Sí, no pasa nada, Marce. Bueno, ahí estamos. Che, me voy a... No. Avísenme por las dudas, háblenme si no se escucha, no se ve algo, porque estoy... Va perfecto, Javier. Se ve excelente. Listo. Bueno, ayer recopilé así información puntual de un montón de lados para plantear bien, digamos, un montón de conceptos de la medicina laboral, pero desde nuestra propia óptica, ¿no? Y pongo desde la medicina legal por esta cuestión, como les había dicho, que la medicina laboral surgió, por más que hoy tenga tanta entidad para estar aparte, surge como una disciplina de la medicina legal. Entonces ahí vamos con esto. Yo siempre en todas las ponencias, en todas las presentaciones, cuando arrancamos con medicina legal, lo explico de esta forma. Al inicio, la medicina era una cuestión privada. Estaba la relación médico-paciente, muy bien, genial, que hoy conocemos así, y era casi newtoniano, causa-efecto, acción y reacción. Patología soluciona la patología, proceso infeccioso soluciona el proceso infeccioso. Era cerrada, biologista, y estaba entre esas dos personas que era el paciente y el médico. Cuando nace la epidemiología, esto que siempre nos cuentan, ¿no?, de la enfermedad puerperal y demás, la medicina con la epidemiología arrancó una nueva gran rama que dejó de ser privada para ser pública. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio, el propio objeto de estudio de cualquiera de estas disciplinas de la medicina, radicaba en el efecto social, en la sociedad, en el efecto público del grupo de gente. Por eso les hago referencia a la epidemiología. Estudiamos cómo una enfermedad se desarrolla en un contexto social y no en un único organismo. Estudiamos cómo afecta un homicidio a toda la sociedad, y la medicina legal es parte de la medicina pública, no privada. Y la medicina laboral, por más que buena parte de su objeto de estudio y de su trascendencia va a ser privado, también la incorporamos a la medicina pública, como derivado de la medicina legal. ¿Qué es la medicina laboral? Entonces, es esto, disciplina médica que se ocupa de la prevención y preservación de la salud de las personas dentro del ambiente laboral. Exclusivamente dentro del ambiente laboral sabemos que no, sabemos que la itinerancia, el itinere, en viaje, involucra, está dentro de esto.
Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando no haya habido, por ejemplo, un desvío. Si yo estoy yendo al trabajo y tengo un accidente, por ejemplo, iba en bicicleta y me golpea un auto y es un accidente inculpable porque yo no tuve nada que ver, me chocó el auto por una desgracia, por más que haya habido una cuestión culposa y demás, eh, digamos, se consideraría el itinerario. Ahora, si yo tenía que ir al trabajo y me desvié 10 cuadras para visitar a Juanita o para comprar cigarrillos o para lo que sea, y ahí me golpeé el auto, van a necesitar un buen abogado como Greisner para que maneje este tipo de situaciones, ¿no? Porque se sale de la itinerancia. Continuemos entonces. Esta filmina la tengo repetida porque luego vamos a explicar lo de abajo. ¿Cuál es el objetivo? Ese es la prevención del riesgo, riesgo como situación potencial, ¿no? Digamos que el riesgo, si bien hay hasta clasificaciones de riesgo, porque hablamos de riesgo cierto, de riesgo probable, el riesgo siempre implica una potencialidad de afectar la salud como consecuencia del ambiente laboral. ¿Bien? ¿Y cuáles son estas patologías que derivan del trabajo? ¿No? Porque hablamos de medicina laboral o medicina del trabajo, lo podemos considerar sinónimo. Justamente son esas tres cuestiones que tenemos ahí. Tenemos los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y aquellas relacionadas con el trabajo. ¿Cuál es el objetivo de la medicina laboral? Precisamente esto. Teniendo en cuenta esto que planteamos previamente, así de la prevención del riesgo y demás, una vez que ese riesgo no pudo ser prevenido, tenemos que valorar las consecuencias de la patología laboral, ¿no? Ese es el gran quantum del médico laborista. Piensen que salgamos de la parte teórica espectacular y muy de librito. Cuando nosotros seamos laboristas y digamos, bueno, yo voy a trabajar de esto, vamos a trabajar fundamentalmente en un par de ramas. Una va a ser la valoración pericial de las consecuencias de la patología, y vamos a hacer incapacidades, ya sea para una compañía de seguro, ya sea para un abogado que se dedique a los juicios laborales o lo que sea. Y la otra va a ser también vinculada con esto, pero de un aspecto preventivo. Vamos a trabajar en Toyota, ojalá, me encantaría, vamos a trabajar en Toyota y vamos a verificar, por un lado, las carpetas médicas y las inasistencias y otro tipo de licencias y o permisos que tengan relación con la salud o con situaciones propias, por ejemplo, un embarazo. O vamos a ver cómo podemos gestionar, prevenir y mejorar lo que el ambiente le puede llegar a realizar al trabajador. Son las dos grandes ramas que vamos a tener dentro de nuestro desempeño laboral. Grandes, no quiere decir que no haya otras. Entonces, ¿cómo es este tema de la medicina laboral? ¿Se imaginan por qué Me esta encantó, foto? me encantó. Sí, sí. Sí, tuve un par de arranques inspiratorios. Sí, hoy estás inspirado, hoy está iluminado el doctor Ruiz. Hoy estoy así, mirá, ojo. Estoy fuera de mi natural condición agnóstica y estoy hecho, mirá, un yogi por poco. Bueno, eh, cuando el hombre empezó a cazar, esto es para la historia, ¿no? Esto es para un poco la evolución y para tener el dato despertador de la clase. Cuando el hombre empezó a cazar, empezó a tener riesgos. Imagínense estos pobres, vaya a saber qué clase, no me acuerdo quiénes convivieron con los mamuts, si eran neandertales o qué. Javi, me parece De, que hay un error en tu, perdón, que desde antes sí, salió, no, cuando sale de su casa, cuando empezó a vivir con
pareja, me parece que ahí empezó el riesgo, pero obviamente que eso es para otro tipo de derecho, no es para este. No, eso es más civil, Marce. Yo creo que nosotros dos nos conocemos bastante bien esa parte. Vamos. Bueno, entonces, la culpa es de Jesús que instauró el matrimonio, te lo voy diciendo. Entonces, volvemos. Ese fue el primer gran riesgo. Imagínense estos hombres tratando de... Igual tiene un error esto y ahora se los voy a aclarar y Marcelo seguramente me va a ratificar o no, porque cada tanto los abogados se le dan por contradecir a los médicos, pero ustedes son médicos, así que háganle caso al médico. Volvemos. No, por Dios que tenemos, mire, siempre hay que tener un amigo abogado. Le decía, estos muchas veces, cuando ustedes lean la historia de la medicina laboral, van a ver que, no la imagen, pero sí lo que esto representa, marca como el primero de los riesgos laborales, ¿no? El tratar de la obtención del alimento en ese momento, ahora se los voy a plantear con otra óptica. ¿Por qué les digo que esto es erróneo? Marce, ¿qué necesitamos para que algo sea trabajo? No, está bien, igual la dirección, pero está muy interesante La idea, ¿no? la idea, porque aparte también me habla de cooperación de trabajos, ¿no? O sea, Sí, distribución de tareas, ¿no? exacto. Me faltaría obviamente la dirección, ¿no? Eh, Salvo que haya en un no, costado ¿sabés qué es lo esté, que me falta para esto? Porque esto yo lo estoy obteniendo, pero me falta el pago. claro, el salario, sí. ¿Sí? Hay dos Entonces, cosas. Una de ellas tiene que ver con, que ya lo vimos, esto te lo pueden decir ya los alumnos, sí, tiene que ver con la dirección del trabajo, ¿no? Nos falta un director acá. exacto, Acá están todos exacto, tomando parte del trabajo, ¿no? Falta exacto, la exacto. dirección empresarial y por otro lado, como vos decís, el salario, que quizás se pueda... Ese no salió porque el director empresarial está cruzado de brazos arriba de la montaña mirando a los tres changuitos tratando de liársela con el mamut. Pero bueno, sí, Es el que se va a llevar después el salario y va a repartir la torta, ¿no? Es obviamente que... no olvidar. ¿eh? Está, Bueno, hay una mano levantada pero de Mercedes. No sé si... sí, a ver, A ver, Mercedes. Sí, en realidad yo en este caso interpreto que la paga sería el alimento. Si bien no es, digamos, de alguna forma, se lleva la mercancía, aunque no haya sido no, un porque pago. No sé si se puede interpretar así. estaríamos hablando Mercedes, ¿no? Perdón. De lo mismo que sería una cosecha. Una cosecha es trabajo cuando vos lo vendés. En el caso, si no, es un crédito propio, no se considera A trabajo. ver, Javi, espera que no se escucha. Y no lo puedo cortar yo. Mercedes, si podés, me parece que es ella. Mercedes, ¿podés Sí, silenciar? acá estoy. Silenciate, Mercedes, por favor. Ahí está, a ver, ahora sí. Dale, Ahí Javi. está, porque estaba retornando, sí, sí. Sí, decía que es un rédito propio esto. Esto ellos lo están cazando para ellos mismos. Entonces por eso no se consideraría o no se debería considerar trabajo. ¿Eh? Lo que Sobre yo todo en hago los para mí, términos de la LST, en los términos de la exacto, ley de contrato de trabajo. no, es para mí esto, o sea que no es trabajo. O sea, si yo estoy en mi casa y estoy, trato de hacer algo muy genérico y grosero para que se entienda bien, ¿no? Eh, si yo vivo en un bosque y tallo o hago o construyo una silla para mí, no es trabajo eso. Si es una labor, si es una acción mecánica, pero le falta muchos componentes que son estos que nos dice Marcelo y que ya lo planteó como la ley de trabajo justamente, que no hacen a que sea trabajo específicamente. Y el eje de todo esto, por lo menos mi óptica que es muy personal y es para entenderlo yo muchas veces, para poder plantearlo y organizarme para explicarlo, el eje para mí es el salario. No es que sea, porque hago miles de cosas gratuitas, no me malentiendan. El eje para mí, para entender y para distinguir lo que es de trabajo o no trabajo, es la paga. ¿Eh?
tiene otros componentes como acotomarse hoy, la dirección, la cooperación y demás, pero el eje fundamental es lo que yo obtengo. No sé si fui claro, Mercedes. Perfecto, gracias. Buenísimo. Miren que tiene esto, el gran falo a la izquierda, porque es así. Saben lo que es, ¿no? A ver. Alejandro está con. Ahora no te puedo. Javi, silencialo vos, porque no puedo yo. Sí, para que tengo que salir un chiquitín. Sí. Aquí Alejandro. en silencio. Alejandro. ¿Alejandro? Sí. Ahí está. No, tiene Ahí está. un animalito. Ya se silenció porque veo, Sí, sí, está como estoy perfecto. con la compu. Listo, listo. Continuamos entonces, miren. Para que me pongo esto. Todo lo que tengo que hacer por ser un maldito anfitrión, ¿te das cuenta? Ahí estamos. Bien. El falo gigantesco del médico legista. ¿Qué es esto? De verdad estás inspirado hoy, ¿eh? De verdad. Hoy estoy hecho una... Estas son las tablas de arcilla del código de Hammurabi. Y el código de Hammurabi... No me mojes la oreja, Javi, porque. el, el código de Hammurabi que marcó, entre otras cosas, las primeras cuestiones de medicina legal, Qué increíble. y a pesar de lo que muchos creen, no era algo lindo, bello o dable de destacar, estábamos cotizando esclavos. En el código de Hammurabi, una de las partes más importantes que involucran a la medicina legal era, bueno, listo, yo compro a Juancito que es un negro africano. Entonces, si le faltan 3 dedos, tenemos que pagarle menos, o si viene enfermo hay que pagarle mucho menos. Por ejemplo, tiene un montón de cuestiones el código de Hammurabi, ¿no? Pero hay que mencionarlo a esto también. También hablaba de medicina laboral. Entonces, los primeros escritos de medicina laboral, tanto como de medicina legal, estaban dentro del código Hammurabi. Y ahora sí, realmente, ¿cuáles eran las profesiones más riesgosas? Igual A ver quién se imagina. esa Sí, foto de, perdón. esa foto de Manetti no estaría muy, no lo privilegia mucho. Sí, pero había Manetti cuando se pela, sí, sí, sí. Sí. Pensar que yo lo conozco a Manetti blondo y melenudo de esa época. Tomé así fotos al azar, por más que no sean muy contemporáneas, como para plantearles cuáles eran realmente aquellas especialidades o aquellas labores que realmente producían riesgo. Primero los elaboradores, porque eran una forma de químicos básicos, cerveceros, vinos, bebidas espirituosas y demás. Realmente tenían mucho riesgo laboral. Piense que los primeros destilados, lo primero que sale de cualquier destilado es alcohol metílico. Va a ser muy raro que salga otro tipo de alcohol terriblemente venenoso, o sea que ya ahí tenemos otro, uno. ¿Qué otra clase de, digamos, labores clásicas, típicas, buscadas y demás, tenían un riesgo laboral? Los orfebres, el trabajo del metal, la temperatura, las sustancias que usaban como catalizadores, como separadores para generar la escoria y poder separar el metal puro de otras sustancias. Los elementos También filosos. Elementos filosos. exacto, exacto. ¿Qué otro? Mirá, hablando de elementos filosos. Igual también, además, había mucha maquinaria, Sí, también sí, sí, rudimentaria, pero muy el importante. orfebre no tanto, pero sí la fragua, el calor, la temperatura, que necesitaba un horno como un herrero, por ejemplo. Pero es más, si uno ve orfebres, que realmente un oficio que se está perdiendo terriblemente, pero ve un orfebre en la actualidad, trabaja con casos de porcelana muy chiquitos, porque una gota tiene grains, tiene gramos, estamos hablando de 20 gramos.
Entonces no necesitan tanto, pero la toxicidad de los materiales que usa, incluido el propio metal que trabaja, porque son metales pesados, muchos de ellos, es complicado. Mira, vos que nombrabas objetos filosos, los trabajadores del cuero, los trabajadores de curtiembres, usan muchos elementos y para la cura del cuero también se necesitan sustancias tóxicas. Los cristaleros y vidrieros, temperaturas, sustancias colorantes y demás. Y otro que se lo detalla históricamente también como una labor de riesgo eran los constructores navales, por más que nada el manejo de grandes cargas, grandes pesos, con una ingeniería ad hoc de la época que obviamente llevaba grandes riesgos, digamos, de la mano, ¿no? El que tenía que levantar un tablón de madera que pesaba kilos, una cincuentena de kilos o más aún, y ese tablón se desplaza en la propia inercia, alcanza muchas veces para seguramente fracturar un hueso y muchas veces para producir la muerte. Entonces, por eso ahí está Manetti, como dice Marcelo, los constructores navales también tenían o estaban focalizados dentro de estas disciplinas, especialidades de gran riesgo para la época, ¿no? Ámbito de lo que hoy en día es la medicina laboral. Es interesante esa parte porque del agua no solo salimos nosotros, ¿no? No solo es la evolución. O sea, vino del agua, vino el derecho al trabajo, porque de todo lo que dijiste en realidad, obviamente que el desarrollo de la humanidad pasó por el desarrollo del barco, es así de sencillo. De ahí salió el seguro, de ahí salió un montón de cuestiones que son relacionadas con el avance civilizacional que terminan necesitando la regulación, porque el comercio, ¿no? Sobre todo el comercio, que deriva obviamente de lo laboral, del trabajo, ¿no? En este caso, además también es salido también de las aguas, ¿no? O sea que ¿Te das bastante. cuenta que parecemos hermanitos? Porque ahí viene la otra parte de la filmina que les voy a aclarar que no la vio Gressner, No, uy, que me hablamos adelanté, justamente. perdón. Sí, no, pero genial, porque cuando empezamos a hablar de la historia ahí viene, mira, tengo en sala de espera, me había olvidado. Tengo, les decía, eh, la otra parte de la presentación habla de todo lo que es Grecia y Grecia y Roma, justamente, su cuestión es que fueron grandes comerciantes, primero, antes que nada, y luego fueron incursionando en lo que era medicina laboral. ¿Vos sabés que iba a decir algo, Marci? Justo Y la lo guerra. dijiste también a esto que me... Mirá, Oscarcito casi ha ingresado. Eh, Oscar, Oscar, un gran ¿Cómo abrazo, mi andás? viejo, un gran abrazo, amigo. Perdón, Eh, perdón que no entré no, antes, no, por favor. estaba Escuchame, operando, Oscarcito. termino. Sí, alto cirujano. Te voy a silenciar, Oscarcito, ¿sabes? Dale. Entonces, ahora les paso un par de filminas más y hacemos un recreíto y luego continuamos. No suelo hablar durante mucho tiempo de corrido. Ahí nuestro coequiper también, Fernando, por ahí nos va a hacer la segunda en esto. Saben que la tensión cuando uno está recontra entrenado, 45 minutos alcanza y alguien que está recontra entrenado. Yo estoy lejos de eso. Y luego empieza a decaer y pasa la mosca y nosotros nos vamos bailando en mosca. Entonces siempre hay que hacer un breve corte en medio de estas charlas que por ahí tienen por coincidencia ser un poquito largas. Me acordé lo que iba a decir. El primer bicho que salió del agua y que tenía patas y empezó a caminar en la tierra se llamó Crossopterygio. Tenía que decirlo, ¿viste? En algún momento yo dije, ¿para qué miércoles me va a servir esto? Y ahí llegó el momento en el que Marcelo Gressner me la dejó picando y yo pude decir la palabra Crossopterygio. La vez anterior que lo usé debe haber sido jugando a la ensalada rusa. Animales, Crossopterygio, mirá o cómo para te hacer, embromé.
O para hacerte el langa en algún momento, pero bueno, él en principio. Claro. Vos le decís, yo tengo muchos crossopterigios en mi casa, ¿querés conocer? Por Dios. Vamos a lo nuestro, Marce. Vamos que hacemos un par de filminas más y continuamos. Ahí tenemos la sátira de los oficios, ¿no? Todo esto es Grecia, ¿no? Perdón, Egipto. Que ya en primera instancia se trataba a los obreros como sucios y el trabajo era algo de migrante. Esto fue el auge de la civilización egipcia. Los egipcios también fueron conquistadores. ¿Eh? Lo mismo que los griegos, por ahí no tanto como conquistadores, pero sí eran de utilizar. Ustedes saben que los griegos tenían gente en las polis y gente que no pertenecía a la poli por más que estuviera ahí. Y ese era justamente el escalón más bajo en la casta, para llamarla de alguna forma, sí, era una casta, era el que no tenía representación estatal y era básicamente el que tenía que ser esclavo. Bueno, continuemos entonces. Acá se empieza con los egipcios a catalogar el trabajo y a darle por ahí privilegios a quienes desarrollaban tal o cual tarea. Luego sí, con los griegos empezamos con la organización, en el caso de laboral, y esto de beneficiar en mayor o menor medida al que hiciera o tal o cual situación, como que tomó un poco más de cuerpo y fue más importante. Obviamente, laboralmente y para desarrollarse en la Grecia antigua, las condiciones eran complicadas, pero las habilidades comerciales, la situación geográfica privilegiada prácticamente de la Grecia antigua, favoreció todo esto como la agricultura, la minería, la ganadería y demás. Hipócrates, nuestro juramento hipocrático, lo ubicamos a Hipócrates y demás, justamente comenzó a hacer referencia, alusiones a lo que era la salubridad y ver cómo venía el clima con el trabajo y la salud de los trabajadores, qué podía suceder si tenía tal o cual cuestión, y como referencia hizo una relación entre los mineros, hoy hablamos un poquito de la metalurgia, y el saturnismo y este tipo de parasitosis como los ancilostomas en personas que trabajaban en lugares húmedos y con heridas en las piernas y demás, y este tipo de enfermedades que ese tipo de trabajo las favorecen. Trabajar descalzo, con heridas en las piernas y demás, generaban este tipo de parasitosis. O de enfermedades que luego se descubrió que eran parasitosis, pero ya se veía la relación entre una circunstancia y la otra, ¿no? ¿El saturnismo qué es, Javi? El saturnismo. Sí. El saturnismo. ¿Qué es? Perdón, la intoxicación con metales pesados, Marce. Eso es saturnismo. Por Saturno, o sea, por el metal. Claro, por el símbolo del plomo, justamente, ¿no? Plomo en la antigua, alquimia era Saturno. Ajá, te maté con esa también, ¿eh? Era ocultista Hipócrates entonces. ¿Qué hacen estudiando medicina ustedes? Te lo tengo que explicar, amigo. ¿Vio cómo es esto? Bueno, miren, vamos, Roma y Grecia, ya los romanos grandes asimiladores culturales se llevaron todo esto, pero ellos en lugar de aplicarlo a lo que era el comercio, lo aplicaron a la conquista. ¿Bien? Y obviamente, ¿qué fueron lo que los romanos reingresaron constantemente? En la utilización de esclavos. Como eran grandes conquistadores, tenían la mano de obra ideal. Mano de obra barata. Pueblo conquistado, claro, cada pueblo que conquistaban le generaban cantidades industriales de esclavos para este tipo de tareas. Justamente, para este tipo de tareas. Pero
justamente acá, en Roma, es donde empezamos a ver, o se empieza a observar, que ciertas tareas tenían más riesgo para el trabajador. Entonces, ese equilibrio del tengo y uso, cuando se desbalanceaba demasiado, digamos, vamos a ser sinceros con algo, la conquista y la guerra es cara. Entonces también tenemos que cuidar el recurso y ahí es donde se tuvo que observar, perdón que hable en primera persona, se tuvo que observar cómo podíamos iniciar una forma de protección para los trabajadores, con medidas de seguridad, cómo tenemos que hacer que la patronal respete esto, porque recuerden que para el patrón, esa persona que era un esclavo. Entonces, se empezó a articular legalmente las medidas de seguridad para los esclavos. Y no era una persona, Porque claramente, porque esto lo sabemos ya, claramente no los era una alumnos persona. de este curso ya pueden diferenciar persona de humano, para que vos entiendas hasta qué nivel estamos, en qué nivel estamos. Eso es una genialidad. Vamos a hacer una cosa, miren. Vamos a hacer un brevísimo corte. Son las 15:10. Nos juntamos nuevamente 15:20. Hacemos sanitario, renovamos el mate, café, té, lo que tome cada uno. Y continuamos conversando respecto a eso. Luego hacemos otro brevísimo recreo de menos de 5 minutos y conversamos de qué les pareció la clase, qué dudas tienen respecto a la clase, un poquito del curso, cómo ven el curso, cómo va el curso. Lo conversan conmigo para que tengan una óptica por ahí distinta a lo que vieron ahora con Marce, bueno, con todos los docentes que trae Marcelo, que realmente es un genio, muchos son conocidos en común, así que vamos de la mano y hacemos ahí, damos por finalizado. Pero en el medio vamos a tener estos dos impases. Paramos. Alto micrófono, Marce. Otra que las tablas de Hammurabi. Estoy hecho Ahora, qué loco lo de las tablas de Hammurabi, que no que lo había visto yo en lo personal, como el origen de la medicina laboral, porque tan estudiadas, ¿no? Con respecto a eso, para mí, increíble, la verdad que. Hammurabi catalogaban o sea, en las tablas de Hammurabi se catalogaban los esclavos, se condicionaban cuestiones laborales y vos decías, ¿para qué querías al esclavo? Entonces ahí venía la parte laboral de las tablas de Hammurabi. Claro. Y ahí venía la Eso cotización de la lo persona. conozco porque obviamente que lo estudié y lo estudié un montón, pero no relacioné en su momento, ¿no? Con ese estudio del desarrollo, el inicio, como el lugar de inicio de la medicina laboral. Me parece brillante tu apreciación, esa apreciación me parece Sí, brillante. mira, si no se hubiesen descubierto las tablas de Hammurabi, hubiésemos estado al horno, no teníamos con qué robarla al día de hoy. No, imagínate que el ojo por ojo y diente por diente lo vengo de El talión, vos sabés que nosotros yo creo que eso fue, no vamos a decirle un error, pero fue una exagerada simplificación del talión. Claro, La claro. realidad es que No, fue. iba mucho más, es casi criminológico. No, En realidad no me voy a casi. rectificar, Es es criminológico. Es criminológico. criminológico, Es claro, claro. criminológico. O sea, hoy, visto desde hoy, la ley de Talión, vista desde hoy, es simplemente pareciera con carácter negativo, ¿no? No, como el ojo por ojo, el Estado tiene que ser el que. No, en ese momento fue una solución a unos accesos imposibles de detener. Me Sí. robaste una gallina, te corto la cabeza. Entonces, el ojo por ojo vino a dar, fue el primer sostén, ¿no? También, por eso también me interesa esto de mirar las tablas de. Tendríamos que hacer un día tendremos que hablar de la ley del talión. Sí, Esto lo tendríamos que hacer planteo un como conversatorio, porque sí, pero, porque pero es es mucho medicina más que legal, medicina legal me parece, más para el otro, o para los dos, ¿no? Para unir los para dos, los dos, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? porque creo Nuestra que. idea siempre fue Sí. dar cuestiones en común. Yo creo que esto podría A- funcionar. aparte hay una idea ahora que yo estoy generalizando, que lo voy a proponer en cualquier momento a la cúpula, que tiene que ver
con el redescubrimiento de la medicina como factor de desarrollo de escuela criminológica. O sea, ojo con esto. Entonces, creo que empezar con la ley del talión es donde empezar con el Código Hammurabi. Ojo, Gresner, no metas la... No te tires contra tu propia cofradía, Gresner. Bueno, vamos a aclarar no cuál se es desarrolla para la adelante. charla cada vez que nos juntamos a comer y demás. La criminología, los grandes iniciadores de alguna forma de la criminología, el que no era psiquiatra andaba por ahí. Después se la chafaron los abogados y empezaron con Foucault y demás. Pero con tanto ahínco y con tanto desprecio a las ciencias naturales, ¿no? Que generaron una aberración de alguna manera, una adversión, ¿no? de la ciencia criminológica respecto de la medicina, sobre todo de la medicina, ¿no? Sí. Por el inicial, el primogénito error de tu colega Lombroso, ¿no? Claro, claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, a partir de ahí, digo, en Lombroso empezó el problema. Pero bueno, si vemos el avance médico y vemos el avance, no solo la medicina, ¿no? Porque estamos hablando en su interdisciplinaridad con la psicología. Mira, vamos a decirlo de esta forma. Muchas calles que uno dice, ¿y este quién fue? Seguramente fue psicólogo, psiquiatra y criminólogo. Es verdad. Porque es así. Muchas calles de Capital vos ves así, decís, y fue donde lo buscás, fue eso. Pero bueno, nada. Marce, siempre es un gusto. Vamos a darle tiempo a los chicos, así Estamos, yo dale, también nosotros también. el mate cocino. Y 20 nos juntamos de nuevo.